La cirugía laparoscópica se realiza mediante la insuflación en la cavidad peritoneal de un gas. Estos son algunos de los cambios que produce. Cambios hemodinámicos. Están condicionados principalmente por el estado basal del paciente, la posición, la presión del neumoperitoneo, el volumen intravascular del paciente, el dióxido de carbono absorbido y el tipo de anestesia. Inicialmente, la rápida elevación de la presión arterial al inicio del neumoperitoneo se debe al aumento de la precarga, ocasionado por el incremento del retorno venoso por la compresión de los vasos esplácnicos. Se produce aumento de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Posteriormente, el aumento de la presión intraabdominal favorece una disminución de la precarga al limitar el retorno venoso, favoreciendo la éstasis vascular en los miembros inferiores. Como consecuencia, hay disminución del retorno venoso y la caída de la precarga cardíaca. Habrá además una elevación de las presiones de llenado sanguíneo por aumento de la poscarga. También el dióxido de carbono y la distensión del neumoperitoneo provoca una estimulación simpática y neurohumoral con liberación de catecolaminas, aumento de la actividad de la renina plasmática y de la hormona antidiurética que desencadenan una respuesta vasoconstrictora. La creación del neumoperitoneo puede causar arritmias, ya sean taquiarritmias mediadas por la liberación de catecolaminas o por el aumento de la irritabilidad cardíaca producida por el CO2, o bien bradiarritmias, como bradicardia sinusal o ritmo nodal mediados por un estímulo vagal debido al estiramiento agudo del peritoneo. Cambios respiratorios. La insuflación de CO2 en la cavidad abdominal y el aumento de la presión intraabdominal provocada por el neumoperitoneo son factores que influyen de manera particular en la función pulmonar. Se ha demostrado que durante la laparoscopia se produce una disminución de la compliance pulmonar, del volumen de reserva respiratorio y de la capacidad residual funcional, con el aumento de la presión pico inspiratoria. También habrá un aumento de la presión meseta o plató y media durante la ventilación mecánica. Como consecuencia, se produce una redistribución de flujo a zonas pobremente perfundidas durante la ventilación mecánica, con el aumento del shunt intrapulmonar. En lo referente a la absorción del CO2 por el peritoneo, al parecer, esta se estabiliza después de los primeros 10 minutos de haber aumentado la presión intraabdominal. Se dice que la presión que ejerce el neumoperitoneo sobre los capilares peritoneales actúa como un mecanismo protector, impidiendo la absorción de CO2 a través de este. Al final del procedimiento, cuando disminuye la presión intraabdominal por la salida del dióxido de carbono, vamos a encontrar una mayor frecuencia de absorción de CO2 que puede ser registrada por la capnografía. Cualquier ascenso pasados los 10-15 primeros minutos obliga a descartar otras causas, siendo la más frecuente el enfisema subcutáneo. Una vez finalizada la cirugía, el volumen volverá a aumentar. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo se recupera mucho más rápido que en la laparotomía, sobre todo si se aplican técnicas de reclutamiento y expansión pulmonar. En cuanto a los cambios renales, el aumento de la presión intraabdominal produce una elevación de la presión venosa renal, la cual genera un incremento de la presión capilar intraglomerular. En consecuencia, disminuye la presión de perfusión renal. Se ha detectado una disminución del flujo plasmático renal y de la tasa de filtración glomerular. No solo se debe a la compresión del parénquima y de los vasos renales, consecuencia del neumoperitoneo, sino a la liberación de catecolaminas producida por el CO2, la liberación de vasopresina y la activación del sistema renina-angiotensina. La insuflación del neumoperitoneo a temperatura corporal ha demostrado ser beneficiosa en comparación con la insuflación de gas a temperatura ambiente. Cambios neurológicos. El neumoperitoneo puede producir elevaciones en la presión intracraneal por dificultades en el retorno venoso, así como por el efecto directo del CO2 sobre la circulación cerebral, produciendo vasodilatación, todo lo cual se va acentuando si se debe emplear la posición de Trendelenburg. Por ello, se desaconseja la cirugía laparoscópica en pacientes con presiones intracraneales elevadas. También la posición de Trendelenburg y el neumoperitoneo son causas de elevación de la presión intraocular, por lo que debe tenerse en cuenta en pacientes con glaucoma.